El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Como ustedes saben, hemos venido tratando las dos reformas que el gobierno ha podido adelantar fundamentalmente en beneficio de la clase obrera y de todo aquel que por una u otra razón adquiere en la vejez el derecho a gozar o disfrutar de una pensión. Y por supuesto también la forma solidaria, como el gobierno, a través de las contribuciones que también nosotros formulamos, se va a contribuir para ayudar a un mayor número de mayores adultos que no tienen ninguna posibilidad de llegar a una pensión. Y también hemos tratado la reforma pensional y la reforma laboral, perdónenme, en la forma en que los trabajadores tienen la posibilidad de trabajar y mejorar su salario y cumplir con el número de semanas que se requieren. Hoy vamos a hacer una especie de resumen de estas dos reformas, quedando pendiente la reforma que todavía está en estudio en la Comisión Séptima del Senado y tiene que ver específicamente con la reforma a la salud. Gustavo Petro había prometido algunas cosas muy puntuales, entre otras estas tres reformas, una revolución en la entrega de tierras que lo viene realizando, y por supuesto una reforma a la justicia, la misma que no ha sido posible que siquiera encaje en los patrones, y no creo que le vaya a alcanzar al presidente Petro para esta reforma. Mientras, nosotros hablaremos aquí de esta reforma. Muchas gracias para todas las personas que ven el programa en directo, pero que posteriormente por Facebook, YouTube, Instagram, pueden volver a revisar y pueden ver este programa, que es un programa que les sirve didácticamente para que la persona informada pueda acudir a las autoridades competentes o a los abogados que considere importantes para poder dirimir algunas controversias que se suelen presentar entre el trabajador y el patrono por un lado, o entre Colpensiones o los fondos de pensiones y el pensionado por otro lado. Esto no será motivo de estudiarlo aquí, ya nosotros hayamos estudiado lo que venía o lo que vino con la ley 2466 del 25, conocida como la reforma laboral. Sabemos, ya lo dijimos hace dos programas anteriores, cómo había transcurrido el proceso de la reforma laboral, cómo había ido a la Corte, luego había regresado y se había aprobado en plenaria de Cámara, y ahora pues estamos pendientes de que la Corte también revise, pero pienso que no va a haber ningún problema en ese sentido. Habíamos dicho que una conquista para los trabajadores fue que la hora se encarga o se reconoce que la hora de trabajo empieza desde las 6 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Es decir, se recortaron 2 horas más, porque antes era
de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Es decir, ahora queda de las 6 de la mañana a las 7 de la noche y de allí en adelante son horas extras, hasta las 6 de la mañana del día inmediatamente siguiente. Esa fue una gran conquista que lograron los trabajadores. Otra conquista que lograron los trabajadores tiene que ver con los días festivos. Los días festivos, que es cuando un trabajador va a trabajar en esos días, valga la redundancia, se venía pagando con un recargo del 75%. La nueva ley reconoce gradualmente el incremento que debe sufrir desde el año 25 hasta el año 27. En el 25 pasa del 75 al 80 y ya está ocurriendo eso. Quiere decir que a los trabajadores en este momento ya les están pagando su recargo nocturno con el 80%. Otro es que para el año 26 se incrementa un 10%. Quiere decir que va a pasar del 80 al 90%. Y por último, del 90 al 100% en el año 2027. Quiere decir que se logra otra conquista de los trabajadores. Y además también es una relación sostenible entre el que vende su fuerza de trabajo y el patrono, que prácticamente la compra y adquiere una plusvalía por el trabajo que ejecuta el hombre o el obrero sometido a la empresa o sometido a él como patrono para cumplir con esas horas de trabajo, esas 8 horas de trabajo. Es importante resaltar que las 8 horas de trabajo no incluyen el tiempo que se tome para el almuerzo, por ejemplo. Y algunas veces se considera que en las 8 horas se cumplen trabajando 5 horas seguidas, 8, 9, 10, 11, 12, hasta la 1, o si no, 8, 9, 10, de las 8 a las 7, 7 a 8, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, 5 horas. Descansan 2 horas y otra vez trabajan 1 hora y trabajan de la 1 a las 2, a las 3 y a las 4, 8 horas. O pueden coordinar que se trabaje 4 y 4 o 5 y 3, en fin, pero no puede pasar de 8 horas. Lo que pase de 8 horas ya se llamará recargo o lo que llamaríamos horas extra. Esa fue otra conquista. Otra conquista es con el número de horas que antiguamente, inclusive al principio se venían trabajando 48 horas, luego se rebajaron a 46 horas y ahora se pretende que se debe rebajar hasta 42 horas periódicamente. Ya en este momentito estamos en 44 horas y se espera el año próximo, en el 2026, bajar a 42 horas, a 44 horas, pues está en 46, 44 horas, hasta bajar hasta las 42 horas de trabajo. En algunos otros países, por ejemplo en México, también en el año 2025 se aprobó no 42 horas, sino 40 horas. Son conquistas laborales que se van logrando. Otra conquista importante tiene que ver con los que trabajan en plataformas, las aplicaciones que se llaman, por ejemplo, los que trabajan en Rappi. Se consiguió 2 formas de poderlos vincular. Uno, dependiente, quiere decir que dependen totalmente del dueño de la empresa. En este caso podríamos hablar de Rappi o de cualquier otra empresa de esta naturaleza de plataforma, y otra en forma independiente. En la forma dependiente se entenderá que el patrono responderá por todas las prestaciones sociales que le competen a que son propias para ese trabajador. Y en la forma independiente, el
dueño de la empresa responderá por un porcentaje que no va más allá del 60% y el empleado responde por el 40%. Su ARL la tiene que pagar él porque es su responsabilidad de cuidar lo que pueda pasarle. Esa también es otra conquista que ya habíamos hablado y habíamos ampliado aquí en el tiempo. También se definió en esta ley, en la 2466 del 25, lo referente a lo que tiene que ver con la forma de contratos. Los contratos se determinaron a término fijo y a término indefinido. Se expresó en la norma y se expresa en la norma que los contratos a término fijo o a término definido no pueden ir más allá de 4 contratos, 1 por cada año o máximo 4 años en contrato a término definido. Que el trabajador, si llega más allá de 4 años con ese contrato o con varios contratos, porque a término definido le pueden decir un contrato por cada año, un contrato por 2 años, un contrato por 4 años, es un solo contrato. Pero de todas maneras, si son 4 años que llegue el contrato a término definido, el 5.º año se entenderá que inicia un contrato indefinido, sea que lo haga el patrono o que no lo haga, se convierte ese contrato inmediatamente de contrato a término definido a término indefinido, porque la labor que viene desarrollando se entiende que es necesaria para la empresa y que lo requiere para que ésta siga operando. Se consiguieron también, o también viene en la reforma a la ley, lo correspondiente a los permisos. Antes había mucho problema para lograr los permisos, específicamente para las mujeres con problemas como la endometriosis, tenían dificultad para eso, o para los padres de familia para salir a prestar cuidados sobre sus hijos en cuanto a los llamados de atención que estos tenían en las escuelas o en los colegios. Y en consecuencia se apertura la posibilidad de que los padres puedan atender esta situación que tengan con sus hijos o por enfermedad, muchas veces que no pueden atenderlos, que ahora ya podrían también, obviamente, guardar las proporciones y buscando que esto que están diciendo sea verdad, porque también podrían prestarse para muchas cosas. Frente a lo mismo, se encontró también para los estudiantes del SENA que durante la etapa de formación se les pagara un porcentaje del salario y se les reconociera todos los servicios que se deben ganar o que tiene que tener cualquier trabajador en una empresa para recibir todos los servicios de prestación y todo lo referente. Y cuando estuvieran en el término de práctica, se les debe pagar hasta un salario mínimo con todas sus prestaciones. La empresa, en este caso, que es quien lo contrata en la etapa de formación, va a responder, pues obviamente tiene que ser el SENA. Se logró, además, que los muchachos que vienen estudiando medicina, ustedes saben, para que un alumno salga de medicina se requieren más aproximadamente ahora, antes eran 7 años, ahora más o menos son 6 años o 6 años y medio. El estudiante debe terminar materia y después de que termina materia debe hacer práctica en un hospital, normalmente en una ESE o en un hospital, dependiendo del departamento, en los municipios o en la misma cabecera municipal, en cualquiera de las ESE, y allí debe estar 1 año. Antes no le pagaban. Hoy la ley 2466 trae que se le debe pagar por lo menos un salario mínimo con todas sus prestaciones sociales. Esa es una gran conquista para los muchachos que están estudiando y que los padres de familia, óigame bien, los padres de familia, tenían que alistar recursos para
ese último año. A partir de ahora no van a ganar mucho los muchachos que vienen, que van a terminar su carrera, pero por fin los padres de familia, cuando terminen materia, van a descansar en lo referente a estos muchachos, porque ya no van a tener que pagarles más. Otra cosa que se presenta allí es el de las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas normalmente trabajan, las que están internas, fundamentalmente, trabajan más de las horas requeridas. Y ya dijimos que ese pago se hace en especie y en dinero, porque un patrón no está obligado a darle alimentación, ni está obligado a darle un cuarto, una habitación a un trabajador, a una empleada doméstica. Sin embargo, si la ley considera que ese salario se puede pagar en dinero y en especie. El salario mínimo es más o menos 1.423 más 200.000 pesos para transporte. Bueno, ahí no va a necesitar transporte, no tiene por qué pagarlo, porque sí tiene que transportarse. Ese empleado doméstico vive allí, no vive en su propia casa, no tiene que pagar transporte, pero 1.423 pesos sí tendría que pagarlos y ver cómo puede ser 400 o 600 en especie y 800 y pico en dinero efectivo. Sin embargo, las primas, las vacaciones y las cesantías sí se paga completa sobre el salario mínimo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces una empleada doméstica trabaja en una casa donde hay un chinito que está estudiando, un niño de 6, 8 años, 6 años, 7 años. La empleada doméstica se levanta normalmente a las 4 de la mañana porque tiene que preparar la lonchera, todo lo que el niño va a llevar, tenerlo listo y además llevarlo hasta el bus. Muchas veces es la empleada doméstica que lo lleva y espera que salga el bus. Cuando el bus pasa a las 5 o 6 de la mañana, dependiendo, entonces la empleada ya lleva 2 horas trabajando, porque recuerde que el trabajo empieza desde las 6 de la mañana y empezó desde las 4 de la mañana que tuvo que estar despierta. Esas horas hay que pagárselas como horas extra. Y luego en la noche, el chino llega obviamente temprano, tiene sus obligaciones, el papá llega, la mamá llega, porque vienen de trabajar, la empleada se queda normalmente hasta las 10 porque tiene que planchar, porque tiene, que cumplir una serie de asuntos complementarios que no se alcanzaron a hacer en el día de trabajo. Y la empleada sigue trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Esas horas que van desde las 7 de la noche hasta las 10 u 11 de la noche, se le tiene que pagar como horas extra. Y eso suma como horas extras para poderle agregar cuando le va a pagar su cesantía, cuando le va a pagar todo, porque son horas que están sumando allí. Las pequeñas empresas se han quejado de esto, pero yo creo que vale la pena esperar a ver qué va a pasar. En este país también, obviamente ya dije que esto golpeaba mucho, ya estábamos viendo unas tomas muy importantes, me acuerdo entonces, con los migrantes. Colombia tiene aproximadamente unos 2.500.000 migrantes de Venezuela. Estos migrantes de Venezuela, en algunos restaurantes, en algunos bares, algunas tiendas se les pagaba un poco menos del salario mínimo, especialmente en las panaderías y en los bares. Hoy, con esta norma, pienso que tienen que pensarlo muy bien porque tendrían que pagarle lo que la ley 2466 determina para toda persona si está legal dentro del territorio nacional, que perfectamente podría reclamar. Y allí algunos colombianos vienen reclamando que están desempleados y que sería una oportunidad para poder lograr el empleo. Lo mismo ocurre con las madres comunitarias, que son aquellas que reciben niños del bienestar familiar. Se va a reconocer gradualmente cómo se van a incorporar para que reciban su pago correspondiente
y se les vincula directamente al mercado de trabajo. Esto, palabras más, palabras menos, lo que teníamos pendiente o lo que hablamos en la pasada sobre la laboral. Ahora sobre la reforma pensional, que es la 2381, de este mismo año, también 2025, también aquí hablamos de cómo había un sistema dual, un sistema a través del cual se pagaba por un fondo propio del Estado, o sea, lo que llamábamos un régimen de prima media, y otro régimen que se llamaba hasta ahora AFIS o AFIS, que era donde uno consignaba sus recursos en una forma autónoma, independiente y solidaria para pensar en su pensión. Todos estos dos regímenes estaban considerados como válidos. En el régimen de prima media, todo el mundo o las personas que estaban en el régimen de prima media, o sea, con Colpensiones, le tributábamos a Colpensiones. Y Colpensiones, hoy, porque la ley 100 fue la que fue incrementando el número de semanas, hoy estamos en 1.300 semanas y también incrementó el número de años. Hoy, a los 25 años y medio, 26 años más o menos, las personas ya tienen más o menos 1.300 semanas. 1.300 semanas, pero también se incrementó la edad. 1.300 semanas se requieren y 62 años de edad para los hombres. 1.300 semanas para las mujeres, pero 57 años para pensionarse. En el régimen de prima media. En el régimen de AFIS se requerían también las 1.150 semanas. Para la pensión que estamos hablando, la pensión con salario mínimo. Entonces, mucha gente, específicamente los de salario básico, pensaban, bueno, es que con pensiones tengo que ir a 1.300 semanas, me demoro 6 años más o 3 años más para pensionarme. 50, más o menos 52 semanas es un año de trabajo, contando el año de 360 días, que era como se considera por la ley, que hoy, con fallo de la Corte, se considera que no son 360 días, sino que deben ser 365 días, inclusive hasta 366 días, porque cada 4 años hay un año que es bisiesto, y eso se tiene que tener en cuenta. Ya lo voy a decir por qué más adelante, porque además eso fue un fallo de la Corte. Lo expreso, una persona tenía que pensionarse y le faltaban, en el caso de una pensión por vejez, tenía dificultades para pensionarse y que le faltaban un poquito de semanas y por eso no la pensionaban, porque se estaba considerando el año de 360 días. Pero cuando la Corte pudo demostrar que son 365 días y algo más, pues la persona ganó la demanda y la tuvieron que pensionar. Entonces está claro que ya no se consideran 360 días, sino los 365 días como tal. La ley considera también importante que en Colpensiones la persona no reúne todos los recursos para lograr la pensión y el Estado debe fondear unos recursos hasta ahora, debe fondear unos recursos para pensionar a la persona. Explicamos un obrero, por ejemplo, pongamos un obrero, pero el obrero no lo pongo es porque la misma Constitución dice que la pensión mínima, el artículo 48 de la Constitución, si mal no estoy, considera que la pensión mínima que debe tener un trabajador
para poder disfrutar, gozar, tener la posibilidad de vivir dignamente, no puede ser inferior, oiga bien lo que dice, la pensión mínima no puede ser inferior a un salario mínimo. Entonces eso no lo pongo porque si está ganando el salario mínimo, esa persona hay que fondearla para que llegue al salario mínimo. Pero nadie que, por ejemplo, esté tributando sobre el salario mínimo no alcanza a tener para poder devengar mensualmente un salario mínimo, inclusive no 12 mesadas, sino 13 mesadas, los nuevos, porque los anteriores, como venía la ley, eran 14 mesadas. Ahora ya se viene con 13 mesadas. Nadie ha tributado de los que estaban con el sistema de prima media para eso. Y en el salario mínimo no lo ha hecho, nadie lo ha hecho. Pero es lo que manda la ley y lo que está ordenado por la Constitución. Entonces, por eso tomo una persona que en este momento tribute, supongamos, sobre 3 millones de pesos o algo parecido. 3 millones. En este momento, esa persona de 3 millones, más o menos, para poderse pensionar, con las 1.300 semanas, se van a considerar el ingreso de los últimos 10 años, más o menos unas 520 semanas. No las 1.300, sino que se consideran los últimos 10 años, que son más o menos 500 y pico de semanas. Y con esas 500 y pico de semanas, más o menos 10 años, se toma el promedio, hay un procedimiento matemático que se hace allí y arroja que esa persona podría estar pensionada con 3 millones de pesos que se estaba ganando, con más o menos 1.800.000, 2 millones de pesos, en el régimen de prima media. ¿Por qué? Pero esa persona no ha contribuido tanto dinero para pensionarse con 2 millones, porque una persona que se pensione con 2 millones mensuales significa que en un banco debe tener unos 300 millones, o sea que guardó plata por más o menos 300 millones para que mensualmente un banco le entregue más o menos 1.800.000, 2 millones de pesos mensuales. No los tiene, no, más, tiene que ser mucha más inclusive. No los tiene porque con 100 millones que usted tenga ahorrado, el banco más o menos le da 800.000 pesos o 700.000 pesos, porque le quita pues todo lo que tiene que quitar por manejo y todas esas cuestiones, y le quedan más o menos, no le da más de eso. Quiere decir que esa persona nunca ahorró los 300 o 250 millones para poder tener derecho a una pensión, o 180, no sé cuánto, pero más o menos ahí, entre 200 y 250 millones para tener derecho a una pensión. Entonces el Estado saca del fondo que tiene y le pone un dinero para que le paguen esa pensión. Que estoy hablando que no son 12, sino que son 13 mesadas. Quiere decir que si está ganando 2 millones, de los 3 millones va a ganar 2 millones en la pensión. No son 2 millones, son 2 millones más los otros 2 millones de la mesada 13 que le van a dar, y hay que distribuirla para los 12 meses. Entonces es más de los 2 millones que le están dando mensualmente. Esa plata, esa pensión, el trabajador la disfruta mientras vive, pero si muere y tiene una mujer, una esposa, pues la esposa o la compañera que ya lleva varios años viviendo, algunos dicen que deben ser, pues en eso hay una discusión, hay un debate, se habla de más de 2 años, se habla de más de 5 años, hay que demostrarlo, tendrá derecho a seguir ella con la pensión. Una pensión que será vitalicia. Si hay hijos menores, entrarán a disfrutar esa pensión también, o con la mamá, o si no está la mamá, ese hijo tiene derecho hasta los 18 años, pero si está en una universidad estudiando, hasta los 25 años. Si ese niño es incapaz y está demostrada su incapacidad, él gozará de la pensión. Si su señora madre, si no hay hijos más, y su señora madre depende de él, sus padres dependen de él, y no tienen otro
otro ingreso diferente a ese, la pensión pasará a los padres de familia. Eso en el régimen de prima media. Pero cuando no hay ninguna familia en esta línea directa, el dinero todo queda para Colpensiones. En los fondos privados no se necesitan para el salario mínimo, no se necesitan sino 1.000 hasta ahora, porque va a desaparecer, según la norma ya desaparece, 1.150 semanas. Las mismas condiciones tiene derecho la familia. Pero no estoy hablando del salario mínimo, porque viene gozando de eso, sino que en el fondo privado la persona tiene dos condiciones. Una, que es una especie de ahorro individual. El otro es colectivo, el del Estado, el de Colpensiones. Este es individual. A cada persona se le abre un folder y se le deposita su plata, y más los rendimientos que esa plata dé. Entonces pueda que en un año muy bueno, porque el dólar subió y se ganó un poco de plata, entonces aparentemente, si hoy tiene unos ahorros privados de él, más las ganancias, esto le subió muchísimo, pero el año próximo puede que rebaje, y así sucesivamente. Hay un vaivén y hay un flote. Al final, cuando ya cumple la edad, 62 años o 57 si es mujer, el fondo privado lo pensiona, el RAIS lo pensiona, y al pensionarlo, lo pensiona con su plata que tiene ahorrada, más los rendimientos que esto le dé, salvo si es de salario mínimo. Entonces le van a dar la plata de él y los rendimientos que esa plata haya generado. Le van a entregar a la mujer, le van a entregar al hijo, dependiendo de quién sea, las mismas condiciones. Pero hay otra connotación, que es que si no hay ninguna persona en línea directa, le entregan esos dineros a la familia del doliente, del muerto, del cuyo. Esa es la forma. Y la otra se queda con pensiones con la plata que se le devuelve, porque son ahorros que son propios de esa persona, se le devuelve a su familia. Esa es la forma como venía operando. Ahora ya no va a ser así. Ahora viene un sistema de pilares, porque el Estado no puede seguirse desangrando, entregándole un fondeo a las pensiones altas. A las pensiones pequeñas les ponía 200 o 300 o 500, pero a las altas les ponía 1.000 millones, 2.000 millones, dependiendo, para poder fondear esa pensión. Ahora ya no va a ser así. Colpensiones, como tal, se convierte en un fondo que va a ser erga omnes para todo el mundo. Y antes déjeme decirle, en Colpensiones, a pesar de toda esta cosa, que ha pensionado a más de 1.600.000 personas, Colpensiones tiene aproximadamente 6 millones de personas que están afiliadas a Colpensiones, pero los fondos de pensiones, todos los 4 fondos de pensiones que vamos a hablar ahora, tenían, por todo el trabajo que habían hecho, más o menos 18 o 19 millones de personas que estaban en esos fondos. Hoy, todas estas personas que están pensionadas, que están tributando a estos fondos privados, todas, o sea, todos los colombianos, vamos a quedar cobijados por esos 4 pilares que estamos viendo allí. Todos, Raimundo y todo el mundo. Quiere decir que nos vamos todos para un sistema que ya no va a ser dual en el sentido general, sino que va a ser en principio para todo el mundo. Todos vamos a estar iguales. Quiere decir que todo el mundo va a recibir por el Estado una misma pensión. El Estado no va a pagar sino una misma pensión para todo el mundo.
Y por eso el Estado, a las personas que ganen más del salario mínimo y que estén por encima de 2.3 salarios, que ya lo dije aquí, son más o menos 3.075.000 pesos, más o menos a plata de hoy, el que gane sobre esa base de 2.3 salarios mínimos, toda esa plata que le compete a la pensión, que tiene que meter, toda esa plata de la pensión la recoge Colpensiones. Obviamente que mucha de esa plata va a ir más adelante, vamos a hablar al Banco de la República, así que no se preocupen por eso. La recoge Colpensiones, es decir, que todo el mundo tributa para su pensión, para su vejez y su tranquilidad en la edad madura en Colpensiones. Y esos 2-3 millones, lo correspondiente a esos 2.3 salarios mínimos van a quedar para los 20 y pico de millones de colombianos que hoy estamos en el mercado del trabajo hincados en el fondo del Estado. Ya no se va a llamar régimen de prima media, sino que va a llamar un régimen por pilares. Y hay 4 pilares, ahí lo estamos viendo. Un pilar que es solidario, un pilar que es semicontributivo, un pilar que es de ahorro, un pilar contributivo y un pilar de ahorro voluntario. Vamos a mirar, ya lo dijimos, qué tiene que ver cada uno de esos pilares. Hoy, a unos viejitos mayores de 80 años, de 70 años, 75, 80 años, se les viene más o menos 1.600.000 personas que nunca tributaron, que nunca pagaron, que están en la orfandad, que están en la miseria absoluta. El gobierno les viene dando 80.000 pesos, una contribución solidaria. Con este sistema de pilares se va a incrementar y se va a pasar que estos viejitos, en lugar de recibir 80.000 pesos para que salgan de la pobreza, aquellas personas que tengan más de 65 años, hombres, y 60 años, mujeres, se les va a entregar a los mayores adultos, se les va a entregar aproximadamente 223.000, 225.000 pesos para que puedan salir de la pobreza y puedan tener la posibilidad de comer bien. Son 3 millones en principio que se van a sacar de ese estado. Y obviamente se empezará con los mayores de 65 años hombres, 60 años mujeres, y todos estos tienen los que están en el CISBEN. Hay mucha gente que no está en el CISBEN, pero tiene más de 65 años y no tienen pensión. Vea, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Hay mucha gente que uno cree clase media y como nunca trabajaron, no tienen una pensión, están arrimados de los hijos. Otros con la vergüenza que yo los he visto, con mucha vergüenza, al principio muy duro para ellos, pues han tenido que salir a pedir, porque ¿qué hacen? No tienen trabajo. Si el gobierno puede ahora resolver esa situación de entregarles sus 200 y pico de mil de pesos, van a resolver el problema de tener una mejor vida. Ese es el pilar solidario, pero también está el pilar semicontributivo. En este pilar hay personas que empezaron a tributar y luego los echaron, volvieron otra vez y luego los echaron, sumando semanas y ya llegaron a los 70 años o a los 65 años. ¿Y a quién le va a dar trabajo? Si se ha dicho aquí, nadie le da trabajo a una persona de 50 años, que es un gran error. No les dan trabajo. Entonces ese señor ya pues no tiene ninguna posibilidad. En muchas ocasiones acudieron ante la desesperación a sacar sus centavos que tenían allá, que tenían ahorrado. Entonces les devolvían un bono pensional, les daban una plata, la que tenían ahorrada. Ahora, a partir de la ley, los que tengan menos de 1000 semanas, hasta 999 semanas y hasta 300 semanas en adelante,
se les va a entregar un estilo de pensión, un BEX, pero no es una pensión, porque recuerden que la Constitución dice que si es pensión, tiene que ser salario mínimo. Entonces, es un beneficio que se le va, un beneficio económico que se le va a entregar en mejores condiciones que el pilar solidario, ¿no? Este es un pilar donde la persona ha trabajado un tiempo y le reconocen, si está entre 999 semanas, menos de 1000, y entre 300 y más semanas, pues van a mirar qué tanto hay allí y con eso van a constituirle una especie de un mejor beneficio para poder vivir mejor. Ya no serían 223.000 pesos o 225.000 pesos, estaría por encima de eso, pero por debajo de un salario mínimo. Obvio, por encima de los 223 y por debajo de los 1.423.000 que es el salario mínimo. Es decir, quedaría dentro de ese techo. Hasta ahora. Pero aquellas personas que están por debajo de los 300 semanas sí pueden pedir que les devuelvan ese dinero, porque a lo mejor lo van a necesitar para resolver su problema y luego cuando estén dentro de la edad de los 65 años puedan adquirir el pilar, o si no también tener derecho al pilar solidario, porque tiene más de 65 años, 70 años y tiene esa plata, la puede reclamar y puede estar dentro del pilar solidario. El pilar contributivo es donde estamos todos. Todas las personas que trabajamos estamos en ese pilar contributivo. Y nos obliga, según la norma, que si ganamos más del salario mínimo y estamos en los 2.3 salarios y por encima de eso, debemos llevarlo a Colpensiones. Quiere decir que si una persona se gana aproximadamente lo correspondiente a 3.075.000 pesos, esta persona toda su plata va a estar en Colpensiones. Si se gana más de eso, se gana, por ejemplo, 4.075.000 pesos, se quedan los 3.075.000 pesos en Colpensiones y lo otro va a un fondo privado, que ahora ya no se van a llamar RAIS, se van a llamar ACAIS, que son fondos que van a una caja específica, pero son fondos solidarios que van ahí, individuales, que van allí a una caja específica, y allí va ese otro millón de pesos. Cuando se vaya a pensionar, no es que le va a pagar, este ACAI le va a pagar una plata y Colpensiones le va a pagar otra plata, no. El ACAI, Colpensiones hace la liquidación y le dice al ACAI cuánta plata tiene que entregarle para poderle pagar a este señor. Y entonces hay una sola pensión y la pensión la paga Colpensiones. Todas las pensiones las va a pagar Colpensiones. Pero la pensión, en esa forma, todas las pensiones de ahora en adelante van a ser muy bajas. Muy bajas. El que ganaba 25 salarios, 30 salarios, 40 salarios mínimos, va a quedar igualito que el que se ganaba 2.3 salarios mínimos. La única forma de pensar en su futuro y subir el camino podría ser ahorrando en el cuarto pilar, que es el pilar voluntario, donde yo digo es un ahorro individual voluntario, donde yo digo, bueno, yo hoy tengo tantos años y tengo tantos años de trabajo, pero yo pienso jubilarme, según el costo de vida, como vaya subiendo dentro de 15 años o 20 años, y yo estoy ganándome en este momento 20 millones de pesos, un ejemplo, pues yo voy a ahorrar 5 millones a partir de ahora, más lo que dé eso, de acuerdo a cómo vaya subiendo el salario, pero empiezo con ir ahorrando 5 millones, o sea que voy ahorrando 60 millones este año, el otro año como sube el salario, pues lo que sube el salario y así sucesivamente. Entonces yo voy pensando en ir ahorrando esos dineros para buscar una pensión más fuerte, pero que el Estado va a sacar dinero para fondear y darle una pensión,
alta, no va a haber en lo más mínimo la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, tiene que pensar en que va a tener el ahorro de la CAI, y fuera del ahorro de la CAI puede hacer otro ahorro, porque el ahorro de la CAI, ya lo explicamos, no sube mucho, porque ese es un ahorro que usted tiene allí, y sobre eso, sobre lo que tenga ahorrado, más los rendimientos que eso dé, es lo que le van a entregar. Quiere decir que esa persona, si sale por los 2.3 salarios, no sale con más de 1.800.000 o 2 millones, puede salir con 2.200.000, 2.100.000, 2.100.000. Y acá con 1 millón que tenga aquí, es lo que tenga allí, lo que le dé eso, para una pensión, eso no le da más de 300.000 pesos. Entonces tiene que salir con 2.600.000, más la prima, que serían, perdón, más la mesada K13, que serían 2.300.000 más. Entonces quiere decir que esa persona que hoy se va a pensionar apenas tendría 2 millones, más 2 millones aquí y 200.000 pesos, más o menos 2.300.000 pesos. No sale muy bien. Si quiere salir bien pensionada, esta persona tiene que pensar en ir haciendo un ahorro. Por eso es muy bueno irle enseñando a los muchachos que hoy, desde muy pequeños, y yo pienso que en las escuelas se debe empezar desde la escuela, no en el colegio, desde la primaria. Una cátedra que se llama, es de economía esa cátedra, una clase de economía que se llame ahorro. En primer grado se llame ahorro, porque si al niño le enseñamos a ahorrar desde niño, se le damos nosotros lo que corresponde para sus propios gastos y le enseñamos que él debe ahorrar, y la alcancía que ya se perdió, estoy seguro que es un buen principio para lograr que el muchacho vaya poco a poco aprendiendo cómo va a ir subiendo su escalera, porque es muy triste llegar a la vejez y no tener una pensión que pueda disfrutar con tranquilidad, que pueda ayudarle a los nietos, que pueda salir a pasear y que pueda tener la posibilidad de vivir mejor cuando uno más lo necesita, cuando ya no puede trabajar, cuando ya los años le han cobrado todo lo que hizo en la vida durante su etapa de juventud. Yo les recomiendo a todos los jóvenes que empiecen a pensar en su vejez, y pensar en la vejez es pensar en cómo ahorrar para poder disfrutar cuando se llegan a los años. Hoy la gente está durando muchos años. Ya decíamos en la conversación pasada cómo Colombia pasó de ser un 70% rural y un 30% urbano, al contrario, un 30% rural y un 70% urbano. Hoy las familias pasaron de ser numerosas, 12, 14, a ser un solo hijo. Hoy pasamos de 10.5 personas que tributaban para pagarle la pensión a una persona a aproximadamente 2.7 o 2.7 o algo así para pagarle la pensión a una persona. Quiere decir que en el largo plazo va a haber que hacer por ahí en el año 2050, 2070, tendrán que hacer otra reforma pensional, porque en este momento el Estado está sacando aproximadamente unos 30 billones de pesos, unos 30 billones, si no es que más, anuales, para poder fondear a Colpensiones y pagar la pensión de ese 1.600.000, mejor dicho, completar, porque la gente está tributando para poder pagarle la pensión a ese 1.600.000 personas. Y la gente también empieza a decir, no, pero se van a comer toda la plata. No es tan cierto. En la reforma quedó que los dineros que van a entrar, esos van a ser administrados por el Banco de la República, pensando en la pensión de los jóvenes que van a pensionarse cuando lleguen a la edad que manda la ley y que determine. Pero lo que sí es cierto, que se tiene que pensar en que hay que empezar a tributar, porque hay que empezar a tributar para la pensión, para pensar en la vejez. Igualmente se está haciendo el Fondo de Solidaridad,
Y el fondo de solidaridad que nosotros, ese fondo de solidaridad se alimenta para poder ayudar a los más pobres, porque si ahorita estamos pensando en 3 millones, yo no creo que sean 3 millones solamente que tengamos que atender en ese primer pilar de solidaridad. Yo creo que es un poco más de 3 millones. La gente pregunta si tiene que estar en el SISBEN para que le den la pensión de los, no pensión, perdónenme, ¿qué digo? Para que el pilar solidario le den los 223,000 pesos. La ley no dice eso. La ley dice es que sean personas mayores de 65 años hombres y mayores de 60 años mujer. Porque estoy diciendo, hay personas que viven en estrato 4, 5 y hasta 6 que no tienen pensión, viven de sus hijos. Me imagino que empezarán por los más pobres, pues a una persona que es de estrato 4 o 5, pues le debe dar mucha pena estar en ese pilar de ir a recibir 200,000 pesos para poder comer cuando pues los hijos, algunos les dan la manutención, pero es muy triste que los viejos recurren a que sean sus hijos quienes tengan que alimentarlo, porque muchas veces en esa época todo el mundo decía que el niño venía con su pan bajo el brazo y los ricos no tenían ningún problema de alimentarse, pues tenían tierra, tenían bienes, y ahora cuando ya pasaron los años se encuentran en la orfandad y les es muy duro poder mantenerse. Yo quería tratar otros temas, pero estamos llegando al final. Por ejemplo, la transición. Algunos ya pueden quedarse, ya habíamos hablado de eso. Ahí la etapa de transición, los hombres con 900 semanas y las mujeres con 750 semanas. Es decir, aquellos hombres que ya llevan 18 años tributando, aproximadamente 18, 17 años y medio, y las mujeres que están con 15 años que han tributado, están en la etapa que se pueden quedar en colpensiones. Es decir, salen favorecidas porque están con la ley antigua, no van a estar con la ley nueva que va a rajatabla a todo el mundo a tratarlo por igual. Entonces quedarían, pero a algunos le faltarían algunas semanitas. Allí podrían, porque todavía la ley no entra en vigencia, porque la están revisando en la Corte, está en principio de constitucionalidad. Entonces, podrían comprar unas semanas, como se dice vulgarmente, no es comprarla, sino pagar unas semanas para poderse quedar, si le faltan unas semanitas, para poderse quedar en el régimen. Bueno, hay otras cosas más que vienen en esta reforma, por ejemplo, las madres de familia, que tienen derecho inclusive a pensionarse con 850 semanas en el año 2036, porque la norma dice que como la mujer desarrolla muchas tareas en el hogar, y eso es verdad, el Estado va a reconocer 50 semanas por cada hijo, hasta 3 que tenga una persona. Quiere decir que legalmente de ahora en adelante podría pensionarse con 1.150 semanas una mujer, 1.150 semanas. Pero además, la ley también trae que del año 2026 hasta el 2036 va a reconocer a disminuir 25 semanas por cada año de trabajo, por cada año de vida. Quiere decir que le va reconociendo, le va mermando, hasta que en total la mujer va a quedar pensionándose con las 1.150 semanas más los que se va disminuyendo hasta el año 2036, y eso le daría que podría pensionarse inclusive con 850 semanas. O sea, tomar de los 3 años que tiene derecho, porque la ley lo trae, más la reducción de 25 semanas por año que se va dando. Eso también es importante y lo trae la norma. Hemos llegado pues al final, hay muchos otros temas para tratar, pero creo que allí les he resumido a grosso modo lo más importante de las dos reformas, la reforma laboral y la reforma pensional. Es decir, que si usted puede ver este programa, va a tener la cobertura de las dos reformas que les interesa a todos los trabajadores. Los espero la próxima semana para que me vean en directo o nos vean en diferido. Señor padre de familia, señora madre de familia,
¿Usted sabe qué está haciendo su hijo o su hija a esta hora? Si no sabe, empiece a preocuparse porque por no saber qué están haciendo nuestros hijos se está perdiendo la juventud. Usted, señor padre de familia, averigüe dónde está, qué está haciendo, dónde se encuentra, con quién se está reuniendo y no olvide conversar con él. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.